este video se mostrará el diseño preliminar de un manipulador como proyecto para la materia de robótica de manipuladores. Durante este proyecto estaremos trabajando Luis y Esmeralda, quienes a lo largo del video iremos dando explicaciones y características de nuestro manipulador, entre otros aspectos importantes. La mayoría de manipuladores que se encuentran en la actualidad se basan en la morfología de un brazo humano, y ya que esta es la forma más común de encontrar un diseño de un manipulador, nos basamos de esta misma estructura. En la imagen se puede ver la comparativa entre el brazo humano y un brazo robótico. Este tipo de manipuladores se les puede encontrar en distintos campos. En la industria sirven para empaquetar, para soldar componentes, movimiento de cargas, ensamblado de piezas, entre otras, por lo que son de gran utilidad. Pero aún existen infinitas aplicaciones para este tipo de robots. El diseño mecánico del sistema conlleva 3 etapas. Primero, en el diseño básico del sistema se definen características generales del brazo robótico, como son los grados de libertad, número de eslabones, etc. En la etapa 2 se tiene el diseño digital, tanto 2D como 3D del sistema. Se realizan las piezas utilizando las medidas exactas para visualizar la estructura del sistema y las posibles configuraciones. Y en la etapa 3 se realiza la simulación del sistema para visualizar las limitaciones físicas del movimiento de las articulaciones, además de posibles problemas de fricción que puedan existir, y realizar las correcciones necesarias para un correcto funcionamiento del sistema. El brazo se diseña para tener 4 grados de libertad, como se muestra en la figura, lo cual le permite abarcar un amplio espacio de trabajo. Los grados de libertad que dispone el robot son: uno en la base de rotación, otro en la articulación de rotación tipo hombro, un tercero en la articulación de rotación tipo codo y finalmente en la articulación de rotación tipo muñeca, que sirve para darle orientación al actuador final. Para la parte del diseño digital, el software que se escogió para realizar el diseño y la simulación del sistema es SolidWorks, un software especializado en el diseño y la simulación mecánica. Con la ayuda de este software se puede validar los diseños antes de que estos sean creados, para ahorrar tiempo y dinero en la construcción de los mismos. Para la parte del hardware se tienen que considerar 3 partes. Estas son: material para la estructura del sistema, lo cual engloba eslabones, base y soporte. De igual manera, elementos electromecánicos, los cuales son actuadores. En la tercera parte se consideran los elementos y componentes para el control. El material para la estructura, es decir, lo que hace referencia a la base del sistema y los eslabones, debe ser de un material ligero, maleable y resistente. Las opciones que se tienen en cuenta son aluminio, duralón y grillón. Se optó por aluminio debido a que cumple de mejor manera los requerimientos ya mencionados. En lo que se refiere a los componentes electromecánicos, se debe elegir motores para generar todos los movimientos, los cuales no deben limitar el rango de actuación del sistema. Además, deben servir de ejes de rotación de los eslabones, es decir, como ejes resistentes. Ser fuertes para mover el peso necesario, es decir, un alto torque. Las opciones que se consideraron son motores paso a paso, motores DCD con encoders y motores servo. Los servomotores que se escogieron fueron los MG996R,
los cuales tienen las siguientes especificaciones: un voltaje de operación de 4.8 volts a 7.2 volts, una velocidad de operación de 0.17 segundos por 60 grados, torque detenido de 9.4, rodillo doble, un ángulo de rotación de 120 grados aproximadamente, un peso de 55 gramos y unas dimensiones de 40.7 milímetros de largo, 19.7 milímetros de ancho, una altura de 42.9 milímetros y un cable de 31 centímetros de largo. Entre las opciones contempladas para el control del brazo se consideraron una FPGA, Arduino o un microcontrolador. Los microcontroladores son descartados, ya que a pesar de ser una de las alternativas más económicas, es también una de las más delicadas para usar, debido a que para cada programa nuevo se debe desconectar el microcontrolador, lo cual puede ocasionar algún daño en sus conectores. En el caso de los FPGAs, estos son versátiles y no es necesario desconectar los circuitos para poder programarlos. La desventaja con estos dispositivos es el costo, ya que son dispositivos que se usan para aplicaciones más complejas y que requieran altas velocidades de procesamiento, lo cual no es tan esencial en este caso. Así que Arduino es la opción que se escogió debido a que es de bajo costo, tiene gran versatilidad y es de fácil uso. Como ya se mencionó anteriormente, se hizo uso del software SolidWorks principalmente para realizar el diseño mecánico. En adelante iré describiendo la estructura del manipulador. Como primer sección a analizar tenemos la base, que es parte fundamental en el mecanismo, ya que se requiere de una base estable al momento de que la estructura realice movimientos. El elemento principal en la estructura y componentes de la base es un rodamiento de bolas, que ayuda a que los movimientos sean más suaves y estables. Este tipo de rodamientos son de sencillo diseño y no desmontables, adecuados para altas velocidades de funcionamiento y además requieren poco mantenimiento. En un principio se tenía contemplado el uso de un rodamiento para cargas axiales, pero debido a que su costo es elevado y difícil de conseguir, se optó por un rodamiento rígido de bolas, como el que se puede ver en la imagen. Estos componentes serán de utilidad para la sujeción del rodamiento al resto de elementos. Como se puede observar, esta pieza tiene pequeños orificios por donde se podrán insertar tornillos. Este siguiente elemento es una de las piezas principales que conforman la base, ya que sobre esta se irán ensamblando el resto de piezas ya analizadas. Como se puede ver en la parte superior, tiene este orificio por donde se insertará el rodamiento junto con sus sujetadores. En la parte inferior se pueden ver unos pequeños orificios para poderla sujetar. En esta parte, en la parte inferior se puede ver un pequeño soporte donde se insertará el servomotor, igual con sus orificios para su sujeción con tornillos. Esta pieza será impresa con ayuda de una impresora 3D, por lo que podemos decir que el elemento principal de la base será un polímero, que es un filamento conocido como PLA, utilizado por las impresoras.
Se espera que cumpla su funcionalidad a pesar de la poca resistencia en el material. Aquí tenemos el resto de elementos que conforman la base. Tenemos un disco que servirá de unión entre el motor y esta siguiente pieza, que servirá como unión entre la base principal y unión para los elementos siguientes, que son los eslabones. Finalmente, aquí podemos observar el orden final en el que se irán ensamblando los elementos de la base. Podemos ver la base, el motor, el disco, el rodamiento y sus sujetadores, que en este caso están divididos en dos piezas. Y así se vería con el siguiente elemento, siguientes elementos, que se agregarían dos servos más con sus respectivos discos y un eje. Aquí también podemos notar que se añadieron dos rodamientos más en esta parte, que con una vista seccionada podemos ver su ensamble. En este caso los motores, los discos, los laterales, y dentro de una ranura, unas pequeñas ranuras, se encuentran los rodamientos, que serían dos, estos. El que se hayan añadido dos rodamientos más de igual forma ayuda a un movimiento más suave y más estable entre la base para los eslabones, que serían estos que podemos ver aquí. Se puede notar una pequeña diferencia entre estos dos eslabones, ya que estos orificios tendrán una funcionalidad extra que les explicaré más adelante. En la parte de los eslabones se optó por unir tres en paralelo de esta manera para mayor resistencia ante la carga que se le vaya a aplicar. Aquí tenemos los siguientes elementos que conforman la segunda sección de eslabones, que contendrán engranes para la transmisión de potencia o movimiento. Aquí se puede ver una diferencia clara entre estos dos engranes, que este contiene un cubo. Esto es de acuerdo a el ensamble, ya que se requería para una mejor relación de posición. Este engrane cuenta con 25 dientes y este con 20, entonces hay una diferencia de tamaños. Ambos cuentan con orificios para su sujeción en los laterales. Al igual que en otros elementos, se pretende que se sujeten con tornillos, pero esta vez serán sin cabeza. Este elemento servirá para más adelante agregar algún elemento adicional, como una pinza o alguna otra herramienta, para que realice un tipo de función el manipulador. Y bueno, aquí tenemos un eslabón más, que sí se puede decir que tiene una diferencia a los primeros eslabones, ya que el tamaño es distinto. Aquí podemos ver el ensamblaje entre todos los eslabones y los elementos de transmisión de potencia o de movimiento. Podemos ver también que se han añadido dos servomotores más
y un eje en la parte final. Anteriormente se había mostrado un eslabón con unos orificios adicionales que cumplirían con esta función para el ensamble entre los engranes, ya que a través de esos orificios se pudieron colocar los ejes de cada servomotor. Todas las perforaciones o orificios en eslabones tienen un diámetro de 2 milímetros, que ese es el tamaño de tornillo que se utilizará para todos los ensambles que requieran de tornillos. El eje en cada articulación tendrá un diámetro de 5 milímetros. Aquí podemos observar que también debajo de este engrane y el siguiente se añadieron discos que sirven para la transmisión de los motores en esta parte. Y pues finalmente así se verá, o así se ve el diseño con el ensamblaje final, que contiene todos los elementos ya analizados. Para finalizar con el análisis de los elementos mecánicos, tenemos unas pequeñas simulaciones en las que se muestran los movimientos básicos. Pues aquí ya tenemos el material con el que se va a proceder a elaborar los eslabones. Pudimos conseguir este material que es aluminio, y pues como ya se había mencionado en los videos, pues es un material muy resistente, entonces por eso es que se escogió. De igual forma es un poco más fácil de conseguir que algunos de los otros materiales que teníamos en mente. Aquí se van a hacer los trazos y posteriormente se va a proceder a... Aquí podemos observar ya nuestro primer avance. Bueno, con lo que hemos podido hacer hasta ahora, que pues esto fue en lo que pudimos avanzar, es la pieza ensamblada de la base que se explicaba al principio de el diseño mecánico. La voy a desensamblar para que podamos ver los elementos que ya habíamos mencionado. Esta pieza, al ser muy frágil, se le rompieron estas partes de acá, que también embonaban en esta parte, pero pues se cayó y se nos cayó y se le fueron estas partes. Así que se volverá a imprimir y para tener la pieza completa. En esta parte, en las imágenes que vimos sobre el diseño, es distinta, ya que en esta parte no se consideró que al momento de embonar la pieza podría haber una posibilidad de que fuera cayendo. No es tan posible, por lo que el motor está atornillado de la parte de abajo, pero se intentaba no someter a tanto en sí la carga al motor. Por eso queremos que esta parte esté sujeta directamente a la base, a esta parte. Bueno, y aquí se puede ver el ensamble. También aquí podemos ver el ensamble la pieza del motor centrada con su disco y su tornillo.
podemos ver el disco de metal que les estábamos mostrando durante el video, y por la parte inferior también podemos ver el ensamble del motor con sus respectivos tornillos y tuercas y su cable para su control. Y pues eso sería todo por este video.